Hola, buenos días, hermano. El versículo de hoy día, para empezar el culto, es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es una gran verdad, ¿no es cierto? Cuando estamos, por ejemplo, hoy día en la mañana yo no quería levantarme. Y uno mira al hijo que Dios le permitió nacer para alegrar nuestro hogar. Ahí uno se da cuenta que Dios nos entrega mucho a nosotros. Y nosotros nos cuesta tanto para servirle a Él, ¿no es cierto? Por el asunto de la carne, que uno tiene ese cansancio y uno dice: Señor, si tú me ayudas, tú me das esa fuerza. Dios le da la fuerza y la voluntad, y ahí uno reacciona inmediatamente. Por eso ese versículo me gusta mucho: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y así que este es el versículo para este culto, para que cuando nosotros tengamos ese problema de que nos viene la pereza, pensemos en ese versículo que fortalece mucho. Y esto lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano Moisés. Nos bendice esa fortaleza que nos transmite el hermano Moisés a través de ese versículo. Yo sé que más de 4 quisiéramos quedarnos en casa. Incluso a veces yo amanezco adolorido, me duele la pierna, me duele la espalda, pero al recordar esa palabra recupero nueva fuerza. Dice que como el águila volamos, rejuvenecemos, como los jóvenes, no nos fatigamos. En la presencia del Señor, dice la Biblia, que hay plenitud de gozo. Así que bueno, vamos a orar. Vamos a estar orando también por las peticiones. Padre amado, Padre bueno, Dios de amor y de gracia, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Te bendecimos. Queremos presentar esta mañana, primero que todo, este culto que vamos a comenzar, que ya empezamos con la exhortación, Padre, para que tu Espíritu Santo sea tomando control en nuestras vidas, tomando control en nuestra mente, tomando control en nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que seamos fortalecidos, Padre, con el poder de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús y por las fuerzas de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre del Señor Jesús, Padre, queremos orar por los hermanos que estén atravesando momentos difíciles en este instante, los cuales nos están congregando. Queremos orar por ellos, Padre amado, para que en el nombre del Señor Jesús, primero usted le fortalezca, segundo usted le ayude, Padre amado, a resolver cualquier situación que tengan, y tercero, pongas ese fuego en su corazón para que ellos vengan a congregarse, para que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo, para que ellos, Padre amado, puedan buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas que ellos necesitan, usted se la añada, Padre, como dice su palabra, vengan por añadidura. Padre bueno, Padre santo, fortalece la fe de mis hermanos y hermanas, fortalece la fe de cada uno, Padre, que sabemos que en medio de la prueba a veces nos debilitamos y queremos retroceder, pero oramos para que ellos sigan hacia adelante, Padre, alcanzando la meta, y que ellos sepan que tienen a sus hermanos, una iglesia aquí que está siempre dispuestos a ayudarles a seguir hacia adelante esta carrera. Así como dice tu palabra, que mejor son 2 que 1, Padre, porque si uno se cae, el otro lo levanta, Padre Santo. Te damos gracias porque nos das este lugar, nos das este tiempo, todos los recursos para poder estar aquí, proclamar tu palabra, poder agradecer y aprovechar esta instancia, Padre, hermosa de adorarte y bendecir a sí mismo a los hermanos, Padre, que no estén por cualquier razón que sea, y bendecimos a los que por viaje están fuera, Padre, para que tú los guardes, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Queremos orar también por el doctor Doncaster, por esa recuperación a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, aún a su mente, porque sabemos que en medio de todas estas pruebas nuestra mente comienza a pensar, nuestra mente comienza a querer dominarnos con pensamientos negativos, aún ansiedad, depresión que quiera llegar a su vida. Padre, la reprendemos en el nombre del Señor Jesús y le decimos: detente, y declaramos sobre la vida de Doncaster, Padre,
un tiempo en el que su Espíritu Santo traiga un conocimiento, un conocerte a ti, conocer la verdad, Padre, sabiendo que es la única verdad que le puede hacer libre, la verdad del Señor Jesucristo en su vida, Padre. Oh, bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos aún su hijo también, Padre, para que la prueba que está atravesando también él pueda ser libre de esa prueba, Padre Santo. También queremos orar por las elecciones de Chile. Queremos orar, Padre amado, por las elecciones que vienen en noviembre, para que nos des un presidente conforme a tu corazón, Padre, no el que merezcamos, no el que necesitemos, sino el que esté alineado a tus pensamientos, Padre. Asimismo, diputados, diputadas, conforme, Padre amado, a tu lineamiento, que estén, Padre Santo, con un corazón temeroso de actuar en mal, sino que actuar en bien conforme a tu palabra. Oramos también, Padre Santo, por niños, jóvenes y adultos mayores, principalmente por los niños de la iglesia Alfa y Omega, por los niños de la toma Yevide, Padre, por esos niños que reciben ese alimento físico, pero más ese alimento espiritual, para que sea sembrada la semilla en sus corazones y dé fruto 100 por 1, Padre amado. Sabemos que hay niños que carecen de amor, que carecen, Padre, de ejemplos y valores morales, también que carecen de comodidades y de calefacción, de alimento. Y Padre Santo, quizás el entorno que los rodea no sea el mejor, pero declaramos, Padre, que el Espíritu Santo precioso les bendice, les guarda de toda mano maligna que quiera tocarlos y hacerles daño, Padre Santo. Oramos por adultos mayores que estén atravesando enfermedad, principalmente nuestro hermano Miguel. Oramos por él para que sea fortalecido de todo resfriado, su sistema inmunológico, que pueda contrarrestar todo resfrío, Padre, y traer una sanidad. Si es posible, Padre, en medio de este culto, glorifícate en su vida trayendo una sanidad milagrosa. También oramos por la hermana Rosa también que está con él. Fortalece su rodilla, fortalece sus huesos, fortalece su vida, su Espíritu Santo, Padre. En el nombre del Señor Jesús, fortalécelo con tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oramos también, Padre bueno, por la hermana Carmen Escalona, allá en los Andes. Sabemos que ella, Padre Santo, está, como decía el apóstol Pablo, corriendo su buena carrera de la fe, pero en medio de ella llega el desánimo, llega la debilidad. Fortalécela, Padre Santo, para que ella, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, pueda seguir hacia adelante con gozo, con alegría. Así, aunque el hombre exterior se va envejeciendo, el interior se va rejuveneciendo cada día más, en el nombre del Señor Jesús. Oramos por los obreros a la mies. Padre Santo, oramos por los obreros a la mies en esta iglesia. Oramos por cada hombre y mujer que usted tiene ya predestinado, que lo ha llamado, escogido para ser parte de esta iglesia como Padre, pilar fundamental para que este ministerio siga adelante predicando tu palabra, siga adelante creciendo, Padre amado, en número, pero mayormente en fe, Padre Santo. Fortalece, Padre amado, a los que ya tienes escogido y a los que se sientan en poco, que no pueden darle las fuerzas, para que ellos sepan que todo lo pueden en el Señor Jesucristo, que les fortalece. Oramos también, Padre, por Melania Reyes, por la prueba que está atravesando. Ponemos, Padre amado, primero su mente, su alma delante de ti, Padre, para que tu Espíritu Santo tome control de la vida de Melania junto a su familia, su hermana, su sobrino, Padre amado, que estuvieron atravesando una prueba grande con Manuel, Padre Santo. Y ahora usted lo libró. Ahora, Padre amado, atráelos con cuerdas de amor delante de ti, para que ellos reconozcan que tú eres el único Dios. Y el Señor Jesús es el único camino, y el Espíritu Santo el único guía que necesitan en su vida para poder ser felices, Padre Santo, y servirte a ti. Oramos por esa familia. Oramos también, Padre Santo, por Aurora Molina Torres, por su finanza. Bendice, Padre amado, tu sierva Aurora Molina Torres en Panamá. Abre la ventana de los cielos, dejando caer tus bendiciones hasta que sobreabunden sobre su vida. Toda finanza que esté retenida, Padre, libérala en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo.
Declaramos liberación en el área financiera de Aurora Molina. También fortalécela espiritualmente, fortalécela también, Padre, físicamente, en el nombre del Señor Jesús. Trae nueva fuerza sobre Aurora Molina Torres. Salud, Padre Santo, pedimos también para ella en el nombre del Señor Jesús. También, Padre bueno, Padre Santo, oramos por la familia Cuevas Arancibia, oramos por Francisco Cuevas Escalona, oramos por Joana Arancibia Puelle, oramos por Francisco Cuevas Arancibia, oramos por Florencia Cuevas Arancibia, Padre, por esa familia que en el nombre del Señor Jesús desde chiquitos fueron dedicados y presentados delante de ti en el altar, para que, Padre, sea tu Espíritu Santo restaurando lo que tenga que restaurar en esa familia, fortaleciéndolos, Padre, y haciéndolos volver a su primer amor, ese amor en el Señor Jesús, Padre, para que ellos sean salvos y puedan declarar como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Que así sea, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Queremos orar también, Padre, por la hermana Lorena Moroso, por su familia, por su esposo allá en Ovalle, donde están hoy. Bendícelo, Padre, bendice su retorno a San Felipe, bendice y guárdalos en este tiempo, que puedan descansar allá, Padre, disfrutar con la familia, pero que siempre tu Espíritu Santo esté allí ministrando el corazón de mi hermana Lorena, siendo luz en medio de las tinieblas, llevando siempre tu palabra en medio de su familia, Padre Santo. Asimismo oramos por toda la familia de la iglesia Alfa y Omega, bendícelas y guárdalas en tu nombre, Padre. En el nombre del Señor Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos puede llenar, Padre, si no es tu palabra? ¿Qué nos puede llenar si no es tu presencia? Maravillosamente la palabra de Dios dice que el que esté escaso de sabiduría, pídala al Padre, porque la da con abundancia y sin reproche. Con abundancia y sin reproche. Mira, hermano, el Señor Jesús le decía a los discípulos que nuestro Padre no nos ha dado el Espíritu Santo en medida, sino que Él ha dado para que abunde y sobreabunde de manera grande en nuestras vidas. Y eso que vemos aquí de escogidos y no llamados, habla de eso, de que el Espíritu Santo, para que nosotros seamos escogidos, tiene que habitar completamente en nuestra vida, porque Él es el único que nos va a hacer a nosotros ser escogidos. Y vamos brevemente a la segunda parte de este mensaje, de esta serie de mensajes, escogidos y no llamados, y vamos a leer el texto que tenemos aquí para sustentar la introducción del mensaje, que es Isaías 41:9, que dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios declara esta palabra a causa de la amistad que tenía con Abraham y también de la relación que tuvo con Isaac y también de su escogido Jacob, el cual después se llamó Israel, que es el nombre por el cual se conoce el pueblo de Dios hasta hoy en día. Haciendo una breve introducción de esto, Isaías declara esta palabra que Dios le da para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba atravesando momentos difíciles. Y Dios le dice a Isaías: Isaías, dile y recuérdale a este pueblo que yo los llamé desde los confines de la tierra y que de tierras lejanas los llamé y los escogí para que fueran mi pueblo, y que yo soy su Dios y no los voy a desechar. Ahora, sabemos que Jacob fue el escogido en el vientre de su mamá, a pesar que Esaú nació primero. Y a pesar que Esaú era el primogénito, ya Dios había escogido a Jacob. Y esto, ¿dónde nos lleva? Que
muchas veces para poder ser primero hay que ser último. Por eso la Biblia dice, los últimos serán primeros. Aquí vemos que por derecho Esaú tenía derecho a la primogenitura, derecho también a la bendición y derecho a todas las riquezas de su papá, porque fue el que primero salió. Aunque Jacob dice que venía agarrado del calcañar, de su tobillo, venía agarrado, salió de segundo. Pero Dios escogió al segundo y no al primero. ¿Y sabe qué? La pregunta es, ¿por qué Dios declara esta palabra? ¿Por qué Dios declara esta palabra aquí? Mire, Jeremías 33:17 dice, porque así ha dicho Yahvé, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. O sea, que a pesar de que Israel siendo pueblo escogido, a pesar de que Israel siendo llamado y viniendo de una amistad con Abraham y después de una relación estrecha con Isaac y después de haber escogido a Jacob siendo el segundo, Israel insistía en seguir dándole la espalda al Dios de su salvación. Y insistía en ofender a Dios adorando otros dioses. Insistía en ir en pos de otros pueblos y no ser esa nación santa que Dios separó de entre todos los pueblos de la tierra. Y eso es lo que nos llama hoy el Señor, a ser pueblo escogido, nación santa, porque hemos sido sellados, según el libro de Efesios capítulo 1, con el espíritu de la promesa. Dice que nosotros hemos sido escogidos, predestinados y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? Para ser puros, santos y sin mancha delante de Él. De esa misma forma que fue escogido el pueblo de Israel, así mismo ha sido escogida la iglesia hoy en día. Entonces, esto que ocurre en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que la iglesia hoy en día no cometa esos errores. O sea, nosotros tenemos que vernos reflejados en esto para no cometer los errores que cometió ¿quién? Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel. Porque sabemos que Abraham tuvo sus errores, del cual tuvo un hijo con la sierva que no debió haber tenido nunca si hubiera seguido la instrucción que Dios le dio. Y no hubiera existido la guerra que hay hoy en día entre Israel y los palestinos, que vienen siendo los ismaelitas, y el pueblo de Israel, los hijos de Ismael. Tampoco, si Isaac hubiera cometido tampoco el error, porque Isaac también cometió el mismo error que cometió su padre, que fue mentir, diciendo que su esposa era su hermana. Entonces, cuando venimos con estos errores de ancestrales, con estas maldiciones, vamos arrastrándola y nosotros tenemos que tomar decisiones de cortar con toda maldición que venga de nuestro pasado, de nuestros antepasados, porque ellos fueron así, nosotros no tenemos que ser así, nosotros tenemos que cortar. ¿Y cómo cortamos? En el nombre del Señor Jesús tomamos decisión de cortar con toda herencia de maldición, de cualquier cosa que venga del pasado, de la familia, y decir, mis hijos no serán así. Yo declaro sobre ellos bendición. Yo rompo cadena en el nombre del Señor Jesús. Se pudren los yugos que tenían atada a mi familia con esta maldición, y de ahora en adelante somos libres en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que Dios llama, pero Él escoge entre lo que Él llama. ¿Por qué? Porque venía de un mismo vientre dos hermanos, Esaú y Jacob, pero Él escogió a Jacob y no a Esaú. Y ahí nos vamos a ir ¿a dónde? Al primer punto de este mensaje, que es las características de un llamado. Y para las características de un llamado vamos a ver primera de Samuel capítulo 9 verso 20, que dice: mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para la casa de tu padre? Hablemos del primer rey de Israel, Saúl. Saúl fue un llamado. Y vemos aquí que Saúl era de la tribu de Benjamín, de la familia de Matri,
hijo de Cis. Pero Saúl se tenía en poco para ser rey, según Primera de Samuel, capítulo 9, verso 21, que dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Samuel le estaba declarando a él que él había sido el que Dios había llamado para ser el primer rey de Israel. Y Samuel le declara esta palabra, pero él dice: pero ¿cómo si yo soy el de la tribu más pequeña de todo Israel y de la familia más pequeña de la familia de Benjamín? O sea, que no bastaba con ser de la tribu más pequeña, sino que también era escogido de la familia más pequeña. ¿Qué te dice esto? Que Dios llama siempre a los más pequeños, a los que se creen insignificantes, a los que se creen que no pueden, a los que se creen que mejor lo puede hacer otro. Esta iglesia pequeña que está aquí, Dios la escogió. Dios la escogió porque hay iglesias mucho más grandes que esta, pero Dios ha escogido esta. Le ha placido escogernos a nosotros. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes, para preocuparnos por los sueños y anhelos del Padre. Para eso nos escogió Dios, no para hacer lo que nosotros queremos o para hacer la voluntad de nosotros, sino para hacer lo que Él quiere que haga su iglesia hoy en día. Entonces vemos a un Saúl que es llamado de entre el medio de las tribus más pequeñas, de la familia más pequeña, para ser el rey, pero él no se sentía seguro de ser el rey, se sentía en poco. Esta conversación la tuvo Samuel antes de que él fuera escogido como rey, para que nos podamos situar en el contexto de esta palabra. Aquí no es que él ya estaba siendo declarado rey. Aquí fue cuando él fue a buscar las asnas que se le perdieron a su papá. Y él dice que en ese buscar las asnas fue y llegó donde estaba el profeta Samuel a preguntarle si le podía ayudar a encontrar las asnas. Y Samuel le dice: tranquilo, deja de preocuparte por las asnas porque ya las encontraron. Pero tú has sido llamado para ser el rey de Israel, aquel rey que pidió el pueblo. Entonces, él dice: pero ¿cómo yo? ¿Por qué no buscan a otro que tenga más pinta de rey? Ahora, no era que Saúl no tuviera pinta de rey, hablando de la parte exterior, porque Saúl era uno de los más grandes, de los más simpáticos que habían allí, de la familia de Cis, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 10, verso 20. Dice: y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y les buscaron pero no fue hallado. Mira, que hay algo bien interesante que vamos a ver. Manifiesta el cumplimiento de lo que Samuel le había dicho a Saúl, según 1 de Samuel 9:20. Lo que está en el capítulo 10 es lo que ya Samuel le había dicho a Saúl. Ahora, es interesante saber esto, que cuando Samuel fue a escoger delante de todas las tribus a Saúl, no fue que él llegó y dijo: bueno, Dios me ha dicho que Saúl es el rey. No fue así. Dice que hicieron un sorteo. Se hizo un sorteo y ya Dios le había dicho que él iba a ser el rey. O sea, ya Saúl sabía que él iba a ser escogido rey. Pero cuando llegó, llamaron a todos los ancianos de las tribus. Y dice que en el sorteo salió escogida la tribu de Benjamín. Y después llamaron a todas las familias de la tribu de Benjamín para que en el sorteo fuera escogido de dónde iba a salir el rey. ¿Y salió quién? La casa de Matris. Y de la casa de Matris se escogieron a los hijos que tenía Matris. Y fue escogido ¿quién? Cis, el papá de Saúl. Y de entre los hijos de Cis fue escogido Saúl como rey. O sea, que no fue
que porque Dios le dijo a Samuel, Saúl va a ser el rey, ya él iba a llegar a decir, él era el rey. No, él tenía que hacerlo de una forma íntegra delante de toda la familia. ¿Por qué? Porque era la selección del primer rey de Israel. Ahora, viendo estas características de qué, de que Dios escogió de lo pequeño, Dios escogió el que pensaba que era en poco, él fue seleccionado y cuando fueron a buscarlo, ya él no estaba allí. Así fue. Así fue. Miren lo que dice el verso 22 y 23. Dice, preguntaron pues otra vez a Yahvé si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Yahvé, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Imagínense. O sea, ellos estaban reunidos, no en una casa, sino en un monte, donde ellos estaban allí, todas las familias acamparon allí. Me parece que era Kiriajerim, si no me equivoco, donde estaban ellos allí reunidos, y allí estaban haciendo este sorteo, y todo el mundo había venido con tiendas, con carretas, con caballos, con equipaje, porque ellos vinieron ahí citados por Samuel para escoger al rey. Y cuando cayó el sorteo sobre Saúl, buscaron a Saúl y no lo encontraron por ningún lado. Saúl estaba escondido en el equipaje, porque él se tenía en poco. Él no quería ser rey, pero él había sido llamado por Dios. Y el verso 23 dice, entonces corrieron y le trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Hermano, todas las personas le llegaban a Saúl por aquí. Así de grande era Saúl. O sea, la característica del rey que Dios le dio a Israel fue el rey que ellos pidieron. ¿Por qué? Porque Dios no le había dado a ellos rey. Dios era el rey de ellos. Y lo que me da a entender 1 Samuel 22 y 23 es que dicen que Saúl se escondió porque no se veía como rey, sino que él pensaba que no merecía ese lugar. Ahora, cualquiera vería lo que hizo Saúl como humildad, como un acto de humildad, de que no, es que yo no me veo como rey, yo soy en poco, soy de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. No, es que yo no me veo como rey, que escojan a otro, no me siento capaz. Y aquí va lo importante. Cuando tú no te sientes capaz para hacer algo que Dios te ha pedido hacer, eres el mejor candidato. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sientes capaz de hacer algo, vas a confiar en tu propia fuerza y no vas a poner a Dios delante para que Él sea tu fuerza. Mira, hermano, yo no me creo capaz de llevar este ministerio adelante como hombre. Y como yo no me veo capaz, yo busco siempre la capacidad que me da Dios a través de su Espíritu Santo. Porque si yo sé que el Espíritu Santo va conmigo, yo sé que Dios me respalda y Él abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. Él es el único que puede cerrar las puertas que no le agradan a Dios en mi vida, el Espíritu Santo. Pero cuando yo pienso que yo me la sé toda, o que yo la llevo, o que yo me creo mucho, entonces yo voy con mi mente, mi pensamiento de que yo lo puedo hacer por encima de cualquier persona. Y entonces allí saco a Dios de en medio y se entrona Amer, diciendo, no es que se hace como yo quiero, es que se hace como yo digo, es que se hace como yo pienso. Y allí se tuerce el propósito de Dios. No tiene que ser como Amer piensa, Amer cree. Tiene que ser como Dios dice, como su palabra manda, como el Señor Jesús ha dicho y como el Espíritu Santo quiere. Así debe ser. Y para poder que sea así, tenemos que depender de Dios. No podemos depender de nuestra propia fuerza. Entonces, aquí vemos la característica de un llamado. De un llamado que ¿qué? Que vamos a ver más adelante lo que ocurrió con él cuando fue desechado. Vamos a pasar al siguiente punto. Dios es quien quita reyes y pone reyes. Por eso cuando usted escucha a un presidente que se pone muy soberbio, o un presidente que piensa que su reinado en la dictadura le va a durar mucho tiempo, llega Dios y quita rey y pone rey. Mire, Deuteronomio 17, 14 al 15
dicen lo siguiente: cuando hayan entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahvé tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Mire, aquí hay algo maravilloso. El pueblo de Israel, cuando ya se posesiona de la tierra que Dios le prometió, que se la dio a través de Josué, Caleb, y todas estas batallas que hubieron cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y cruzó el desierto durante esos 40 años, ellos tomaron esa posesión de esa tierra. Pero en medio de ese desierto, antes de que Dios le diera la tierra, le dice: cuando ustedes digan que quieren un rey sobre ustedes como las otras naciones, yo les voy a decir cómo será. O sea, Dios ya sabía antes de haber liberado al pueblo de Israel de la mano del faraón, que ellos iban a quitar a Dios de en medio como su rey para poner a un hombre que fuera rey en su vida. Esto no fue una decisión que ellos tomaron a locas pidiéndole a Samuel un rey porque los hijos de Samuel no eran buenos jueces. ¿Usted cree que los hijos de Samuel fueran malos jueces fue porque Samuel fue un mal papá? No, hermano. Mucha gente pensaría es que Samuel fue un mal papá, por eso los hijos de Samuel fueron malos jueces. Y esto venía de atrás. ¿Por qué? Porque el juez anterior de Samuel era Elí, el sacerdote Elí, que tenía a Finis y Ofni, dos hijos que eran ¿qué? Corruptos, que se robaban la carne que llevaban para el sacrificio de Dios. Y ellos le había caído una maldición de parte de Dios a esa familia. ¿Por qué? Por robar la ofrenda santa del Señor. Entonces, no fue que Samuel fuera un mal papá, que sus hijos salieron malos jueces. ¿Sabe qué fue? Que Dios sabía que era el tiempo que Israel pidiera un rey, que era un tiempo que Israel cumpliera la promesa, la palabra que estaba aquí en Deuteronomio 17, 14 y 15, donde él dijo: cuando hayan entrado a la tierra que Yahvé tu Dios te da, y tome por posesión de ella y habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Entonces era el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Por eso Dios permitió que el corazón de los hijos de Samuel no fueran recto como el de Samuel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pidiera rey usando ese pretexto. Y así fueron donde Samuel: Samuel, queremos un rey porque tus hijos no son justos para que nos gobiernen y tú eres anciano. Y cuando tú mueras, no queremos que ellos sean nuestros jueces. Entonces esto es parte de un plan perfecto de Dios. No es que Dios se haya equivocado, como muchas personas piensan que la palabra de Dios tiene contradicciones. No, es que Dios sabía que esto tenía que pasar para que se cumpliera la petición de Israel de un rey. Ahora, si Dios dice que escogió a David conforme a su corazón, ¿por qué no le dio a David al principio? Buena la pregunta, hermanos, ¿no? Porque si Dios sabía y lo conoce todo, ¿sabe por qué? Porque aquí Dios le está dando al pueblo el rey que ellos pidieron, no el rey que Dios le quería dar. Y eso es lo que pasa hoy en día cuando se cumple la palabra, que cada nación tiene el rey que se merece. Cada nación tiene el presidente que se merece. Por eso nosotros oramos para que Dios no nos dé el presidente que nos merecemos, hermano, sino que nos dé ¿qué? El presidente conforme a su corazón. Porque si nos da el presidente que se merece Chile, hermano, déjeme decirle que no va a venir uno mejor que Boric. No va a venir uno mejor que él. Y eso pasaba en el pueblo de Israel. Cuando escogían reyes, venían reyes peor que el otro, porque dice que Manasés hizo lo peor que hizo su papá como rey. Y venían
pueblo, reyes perversos, reyes más malos, más idólatras, que levantaban altares a Cera, a Moló, a Dagón, a todo a Baal, a todos los dioses que Dios no quería, pero Dios lo permitía. ¿Por qué? Porque eran llamados y no escogidos. Ahora, teniendo claro esto, ¿de qué? De que el rey que ellos tuvieron, el primero, que fue Saúl, fue el rey que Dios le dio, porque él sabía que ellos lo iban a pedir y que por eso ellos tenían que sufrir, porque era un rey llamado, no escogido. Ahora, tenía todas las oportunidades para ser un escogido, pero no lo fue. Vamos a verlo en el siguiente punto, donde dice el rey escogido por Dios. Y vamos a 1 de Samuel, capítulo 13, verso 14, que dice: mas tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé tu Dios te mandó. O sea, estamos viendo aquí que el mismo Samuel que ungió, el mismo Samuel que fue de parte de Dios a ungir a Saúl, ahora le dice: porque tú no has cumplido la palabra que te mandó tu Dios, has sido desechado, y Dios se ha buscado uno conforme su corazón, que sea príncipe de su nación, de su reino. Ahora, ¿por qué Dios no lo puso como rey inmediatamente? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya había un rey, que era Saúl. Entonces David fue escogido como ¿qué? Príncipe. El príncipe es el que hereda el trono. Entonces tenía que morir Saúl, pero no en las manos de David. Dios dejó que el pueblo de Israel sufriera 40 años con ese rey, con Saúl. Y después que murió Saúl, dice que fue proclamado David como rey, pero no de Israel, sino primero de Judá, de la tribu de Judá, de donde viene él, de Belén. Ahí fue proclamado y estuvo como rey 7 años, y después de esos 7 años, entonces fue proclamado rey de Israel, cuando murió ¿quién? Mefibosé, el hijo de Saúl, que habían puesto como rey Abner, el general del ejército de Israel. Entonces vemos que aquí Saúl falla ante un mandato de Dios. ¿Y qué fue lo que Saúl desobedeció aquí? Sería interesante saberlo, porque dice: mas tu reino no será duradero, porque Yahvé se ha buscado otro varón conforme a su corazón, el cual ha designado para ser príncipe, porque tú no has obedecido la voz. ¿En qué no obedeció Saúl? ¿Saben qué no obedeció? Que cuando el pueblo de Filistea, a los filisteos, tenían sitiado a Israel para atacarlo, ellos tenían miedo. Y Saúl dice que mandó un mensajero donde Samuel a preguntarle qué hacía. Todavía ahí Saúl dependía de Dios. Todavía ahí Saúl era podríamos decirle, un escogido. Tenía un deseo de ser un escogido. Más que ser un escogido, tenía un deseo de ser un escogido. ¿Por qué? Porque él lo primero que hizo fue consultar al profeta qué hacía, si Dios lo iba a respaldar en esa batalla y le iba a dar la victoria. O sea, que no estaba dependiendo de quién, de él, ni de su fuerza. ¿Y qué fue? Él mandó el mensajero, y cuando llegó donde Samuel, Samuel le dice: dile así a Saúl, que espere 7 días, y yo voy a ir y voy a hacer un sacrificio, y Dios entregará a los filisteos en tus manos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué usted cree que pasó, hermano? Dice que el pueblo, como veía que eran muchos los filisteos, comenzaron a tener miedo, porque el profeta no llegaba. Era el día número 7 y el profeta no llegaba. Y estaban la gente desertando, y se estaba quedando Saúl solo. ¿Y qué hizo Saúl? Agarró él y hizo el sacrificio, hizo el altar, prendió el fuego y puso el sacrificio. Y cuando él enciende el fuego, que comienza a quemarse el sacrificio, comienza a acercarse Samuel y le dice: ¿qué has hecho, Saúl?
Es que como veía que tú no venías y se iban y tuve miedo, ofrecí el sacrificio yo. Hermano, primero, cuando nosotros tomamos en nuestra vida lugares que no nos corresponden, los resultados son malos. Vamos a tener malos resultados y vamos a terminar en desobediencia. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl era rey, no profeta. No profeta, él no podía hacer sacrificio, él no podía ofrecer sacrificio porque eso le correspondía a los levitas o al profeta que Dios había designado. Entonces él tomó el lugar que no le correspondía, hermano. Si Dios te designó para algo, eso tienes que hacerlo. Eso, no hagas otra cosa, haz lo que Dios te mandó. Entonces, en ese momento él desobedeció y fue, dice que quitado el reino, fue desechado como rey. Y Dios se buscó inmediatamente a otro. Pero déjeme decirle algo, esa no fue la única desobediencia de Saúl, porque dice que Dios más adelante le da otra oportunidad a Saúl y le dice a Samuel: dile a Saúl que vaya a los amalecitas y acabe con todos, que los mate a todos, animales, al rey, todo, porque ellos afrentaron a mi pueblo cuando venían saliendo de Egipto y le hicieron batalla y le hicieron guerra y no le permitieron pasar. Entonces, como ellos afrentaron a mi pueblo, quiero que ahora paguen. Entonces Samuel va donde Saúl y le dice: Saúl, así dice Dios, ve a donde los amalecitas, mata a todo animal, mata a toda persona, hombre, mujer, niño, anciano, todo, no dejes nada al rey, acaba con todo, porque ellos tienen que pagar lo que le hicieron al pueblo de Dios. Saúl va, pero le dice a Samuel: pero haz lo que te digo. Y Saúl va y toma al pueblo y van de nuevo. ¿Y qué usted cree que hizo Saúl? Saúl no confió en Dios, no obedeció a Dios, sino en su propia fuerza, en lo que él pensaba. Entonces, cuando tú te sientes que tú eres capaz de algo, alejas a Dios de en medio. Y fueron y mataron a todos, pero ¿qué? El pueblo nuevamente, los soldados nuevamente le dicen: quedémonos con los animales más gordos. ¿Cómo vamos a matarlo? Preserva al rey. Y Saúl preservó al rey, no lo mató. Y llegó Samuel nuevamente. Y cuando llega Samuel, viene y lo recibe Saúl, le dice: hola Samuel, hecho como tu Dios mandó. Y dice Samuel: ¿y qué es ese balido de oveja y de ganado? No, es que el pueblo, los soldados tenían hambre y reservaron lo mejor para hacerlo como una ofrenda para el Señor tu Dios. Ni siquiera dijo para nuestro Dios. Ya te diste cuenta que Saúl ya no era Dios su Dios, sino que él era su propio Dios. Decidimos reservar los mejores para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios. Y dice Samuel: pero no has obedecido lo que Dios te mandó. Y dice: pero ¿cómo no obedecí? Mira, matamos a todos. No, dijo todo. Y también reservaste al rey. Y vino Samuel y él mató al rey. Samuel le enterró una daga y mató al rey. Y le dijo: así como ha sido rasgado hoy, porque Saúl, cuando se iba Samuel, le tiró del vestido a Samuel para que no se fuera, porque él sentía vergüenza. Él quería que Samuel honrara en medio de la victoria. Y él le rasgó un pedazo y como amenazó a Samuel, porque Samuel ya tenía miedo por su vida, de que Saúl, como se había apartado de Dios, fuera capaz hasta de matarlo a él. Entonces él fue y honró el sacrificio, pero le dijo: así como tú has arrancado de mi vestido, así Dios arrancó de ti el reinado, porque no habrá ninguno de tus hijos que se siente en el trono, pues Dios ya escogió un varón perfecto. Y ahí es donde Dios le dice a Samuel que vaya a buscar ¿a quién? Y ungir a David. Samuel, un rey llamado, pero no escogido. Ahora,
Primera de Samuel 16:12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Yahvé dijo: levántate y úngelo, porque este es. Después que Samuel se va de la presencia de Saúl, Dios le dice: deja de llorar por Samuel, que ya yo me he escogido un hombre conforme a mi corazón. Además, ellos no te han despreciado a ti, me despreciaron a mí como Dios, como rey de su vida. Así que anda, ve, llena un cuerno con aceite y ve a ungir al que yo te mostraré en la casa de Isaí. Y Samuel le dice: pero si hago eso, Saúl me va a matar. Porque tenía miedo Samuel por su vida, porque Saúl se había apartado. Incluso Dios le había mandado un espíritu maligno a Saúl para que la atormentara a ese punto. Y Dios le dice: ve y di que vas a ofrecer sacrificio. ¿Y qué usted cree que pasa en la casa de Isaí? Lo que todo el mundo piensa. Llega Samuel y le dice a Isaí: Isaí, vengo a ofrecer sacrificio, voy a comer con tus hijos, muéstrame tus hijos, porque Dios ha escogido uno de ellos para que sea rey de Israel. Y viene y le muestra a Eliab, le muestra a Sama, a Abinadab y a todos sus hijos. Y al primero que ve es a Eliab y dice: wow, quedó sorprendido Samuel. Tenía el porte como Saúl, grande, fortulento, tenía pinta de rey. Y dice Samuel: verdaderamente delante del ungido de Dios estoy. ¿Y qué usted cree que le dijo Dios? Párate allí, Samuel. No te dejes llevar por su parecer, ni por su estatura, ni por lo fuerte que es, porque yo ya lo deseché. Tú ves lo que ve tus ojos, yo veo el corazón. Y Dios había visto el corazón de todos los hijos de Isaí, y al que a él le agradó fue el corazón de David, al menospreciado, al que estaba allá donde estaban las ovejas, al que no estaba comiendo a la mesa con ellos, al más pequeño. Y a donde sí había una humildad verdadera, no la humildad falsa que tenía Saúl, que dijo: yo soy el de la tribu más pequeña, el de la familia más pequeña, el que se fue a esconder cuando lo escogieron como rey. Pero cuando después le dijeron que tenía que hacer la voluntad de Dios, no la hizo. Esa es una falsa humildad. Y hoy te vas a encontrar con mucha gente con falsa humildad dentro del pueblo de Dios, pareciendo humilde, pero que no hacen la voluntad de Dios. Pero el que Dios escoge, Él se agrada de su corazón, porque tiene un corazón conforme al de Él. Dile: Padre, yo quiero tener mi corazón conforme al tuyo. Quiero ser un escogido, una escogida. No quiero ser un simple llamado entre muchos que después va a ser echado fuera en la boda del Cordero. Y vamos a esto, hermano, a la conclusión del mensaje. Saúl tuvo dos oportunidades de ser escogido, pero no las aprovechó, y él las desechó. Mire, nos preguntamos nosotros: ¿cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: ven, estemos a cuenta? ¿Cuántas veces Dios ha llamado a algún familiar nuestro, o está llamando a la humanidad diciéndoles: vengan, estén a cuenta conmigo? Yo quiero arreglar las cosas con ustedes. Pero nosotros desechamos y despreciamos las oportunidades de Dios para acercarnos a Él. ¿Y sabe qué, hermano? Hay muchas personas sentadas en la iglesia que desprecian y desechan la oportunidad que Dios le da día tras día de venir a Él y arreglar las cuentas. Y prefieren, ¿qué? Estar sentado allí, pero seguir siendo ellos su rey en su corazón, el Dios de su vida, y tomando las decisiones basadas en lo que ellos piensan y ellos quieren, y no en lo que Dios dice en su palabra. O sea, son unos Saúl. Tienen el espíritu de Saúl, son llamados, pero no son escogidos. Nosotros necesitamos tener el corazón de David, conforme a Dios. No significa que no vas a cometer errores, no significa que no vas a equivocarte, pero significa que Dios va a ser tu Dios. Mire, cuando Saúl iba a la batalla, él no consultaba a Dios, él iba con sus fuerzas. Y una de las cosas que dijo Dios es, según lo que estamos viendo antes en Deuteronomio 17, cuando le decía: y le dirás al rey que no acumule muchas mujeres para sí, que no acumule muchos caballos para sí, que no acumule mucha riqueza para sí, y que no haga que mi pueblo vuelva a Egipto, de donde yo lo saqué. ¿Y usted sabe qué hicieron los reyes? Todo lo que Dios les dijo que no hicieran. ¿Cuántas mujeres
tuvo Saúl, tuvo con varias concubinas. David también falló. ¿Por qué? Porque David, antes de ser rey, ya tenía 3 esposas. Tenía a Mical, la hija de Saúl, cual se la había dado él mismo para poder matarlo. Después se casó con Ainoá. Y después agarró a Abigail, la esposa de Nabal, cuando se murió Nabal. Tenía 3 esposas antes de ser rey. Y después vemos lo que pasó con Betsabé, la mujer de Uría. Entonces, las mujeres siempre van a ser el propósito de desviación de un hombre cuando no está con la mujer que Dios le ha mandado. Siempre, siempre. Cuando usted quiere servir a una sola mujer, hermano, una sola. Por eso Dios le decía que no tengan muchas mujeres. Salomón, no me voy muy lejos, Salomón tuvo 300 esposas y 600 concubinas, hermano. 1000 mujeres. ¿Para qué, hermano? Si con una no nos alcanza el tiempo, ahora con 1000, imagínense. Para poder atender a una mujer en todo lo que nos pide, nos demanda toda la vida. Ahora imagínense tener tanta. Sí, pues. Porque para atender a una mujer necesitamos toda la vida, porque hay que atenderla en todas las áreas, lo que quiere, lo que no quiere. Pon el mueble aquí, no me gusta ahí, ponlo acá, no, acá no me gusta, llévalo para allá. Y así es, pues. Pero Dios sabía. ¿Y por qué? Entonces Dios le dice que no vuelvan ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué pasó con Salomón? Con toda la sabiduría que tenía, se casó con la hija del faraón. El faraón le dio a su hija en matrimonio y Salomón se casa con la hija del faraón. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel vuelve ¿a dónde? A Egipto, donde Dios no quería que volvieran. Cuando tuvieran ¿qué? Un rey. Tenían riquezas los reyes. Cuando Dios les dijo no acumulen riqueza. Tenían muchas mujeres. ¿Por qué? Porque entre las mujeres de Salomón habían moabitas, habían extranjeras que agarraron su corazón y lo desviaron a pos de otros dioses. Eso pasó. Hermano, cuando hay una persona que quiere desviar tu corazón en pos de otros dioses, ten cuidado. 2. David, a pesar de ser el menospreciado y el más pequeño, tenía un corazón conforme al de Dios y fue escogido. Nosotros necesitamos que nuestro corazón hoy cambie. Y si hemos tenido un corazón conforme a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros decidimos, es tiempo de poner a Dios delante de nuestro corazón para que seamos conforme a Él. 3. A nosotros, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios para ser un escogido y escogida? Yo creo que usted hoy no puede dejar pasar esa oportunidad en su vida. Si en algún momento usted ha tenido otro Dios que no sea Dios en su corazón, hoy es el momento de decirle a ese Dios: hoy te he hecho fuera de mi vida y hoy entrono a Dios en mi corazón a través de su Espíritu Santo, que Él sea el único y verdadero Dios de tu vida. 4. El agradar a los hombres no nos haga desagradar a Dios y ser desechados como Saúl. Hermano, usted tiene que tomar decisiones en su vida cruciales, y esas decisiones va a hacer que personas no le agraden. Personas cercanas a ti que te van a menospreciar, que te van a mirar en poco y que quizás tú no quieres ofender. Pero déjame decirte algo: si tomar esa decisión te hace agradar a Dios, es la mejor decisión en tu vida. No permitas que querer agradar al hombre te haga ser un desechado de la presencia de Dios, de las vestiduras blancas y de las bodas del Cordero. Gracias, Padre. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo, porque escuchamos la canción de tu corazón que puede generar en nosotros melodías de amor, cántico nuevo, Padre. Decidimos de hoy ser escogidos y no llamados, Padre. Decidimos pasar de ser un llamado a ser un escogido. Padre, levantamos nuestra mano diciéndote: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Yo, Padre amado, llevaré el mensaje a las naciones. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús lo declaramos, lo creemos, lo recibimos
Y de hoy en adelante vamos a ser y comportarnos y a vivir como escogidos y no como llamados, Padre. Con vestiduras blancas y resplandecientes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, a nuestro Padre, al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque usted es de los pocos y no de los muchos. Somos de los pocos. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Voy a pedir a la hermana Juanita que nos bendiga con la ofrenda, que ore por la ofrenda. Venga, para que bendiga la ofrenda. Pase acá adelante para que bendiga la ofrenda, hermana. Pase con Encito. Ahí, gloria a Dios. Venga, hermana. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de este día, Padre, de estar delante de ti, Señor, recibiendo palabra de vida eterna, Padre. En esta hora, mi Señor, te damos las gracias por la bendición de congregarnos en este lugar, Padre, el cual anhelamos cumplir, Señor, con lo que tú nos mandas, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Por tanto, en esta hora, mi Dios, bendecimos la ofrenda que ha sido entregada en este día, Padre, en la cual cada uno, Señor, representa su hogar y su familia. Te pedimos, mi Dios amado, que usted la bendiga, Padre, para que sobreabunde su gracia, su favor en cada uno de los hogares representados y también en esta casa de oración, mi Señor. Rogamos, Padre, que de lo poco sea mucho, Señor amado, la bendición que sea multiplicada en gran manera, y así también como los llamados, Señor, también vengan muchos escogidos a este lugar, Padre, que sea repleto de alabanza y de gloria a tu nombre, porque usted es el único que merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Ponemos en alto esta ofrenda, Señor, para que sea de gran bendición a esta casa de oración y al siervo, Padre, a Mer y a su esposa y a su familia. Padre, necesitamos de su presencia en este lugar, rodeando todo este lugar, Señor, para que sean muchos los llamados y también los escogidos. Amén. Amén. Gracias, hermana Juanita. Bueno, hermano, aproveche para darle un abrazo a su hermano, para bendecirlo, para despedirse.